Bienvenidos a este canal. En esta oportunidad vamos a ver la función sumar si y sumar si conjunto. En ambos casos vamos a probar primero utilizando la fórmula directamente acá en nuestro Excel. Y la segunda utilizaremos nuestro programador de Excel a través de Visual Basic. Entonces, primero veamos la función sumar si. Para ello vamos a ver su sintaxis. Entonces, la función sumar si tiene tres argumentos. El primer argumento es el rango de criterios, que es el rango de celdas que se evaluará en función del criterio, que no es más que la columna de nuestra base de datos donde se encuentra nuestro criterio a ser buscado. El criterio, pues, es la condición que se debe cumplir para que en nuestro argumento rango suma se sume todas las celdas si es que cumplen con el criterio. Ahora, el argumento rango suma también puede ser opcional. Esto lo vamos a ver en nuestro ejemplo. Ahora vamos a utilizar con un ejemplo la función sumar si. Aquí yo tengo una tabla, una base de datos, donde tengo un grupo de personas que están realizando una solicitud que es pagar su deuda. Además, tengo una columna donde vemos el estado de su solicitud. Para algunos está ejecutado y para otros está en pendiente. Y finalmente tenemos el monto de la deuda que debe ser pagada. Ahora, yo necesito saber cuánto es el monto que ya fue ejecutado y cuánto es el monto que falta ejecutar, que está en pendiente. Antes de utilizar la función sumar si, es importante mencionar o aclarar que en nuestra base de datos, la columna donde se encuentra nuestro criterio a ser buscado, esta se debe encontrar siempre al lado izquierdo de la columna donde nosotros vamos a realizar la suma. Si la columna donde está nuestro criterio a ser buscado se encuentra en el lado derecho de la columna donde vamos a realizar la suma, la función sumar si no nos serviría para este caso. Por eso es importante que antes de realizar nuestra base de datos y si queremos utilizar la función sumar si, la columna donde se encuentran nuestros criterios a ser buscados se encuentra en el lado izquierdo. Teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, entonces buscamos la función sumar si, que sería más sumar. Y aquí tenemos la función sumar.si. El rango corresponde al rango de celdas donde se encuentra nuestro criterio. En este caso, estaría en nuestra columna estado de solicitud en nuestra tabla número 1, que correspondería a todo este rango de celdas. El criterio lo tenemos aquí en nuestra celda I10, que corresponde al monto ejecutado. Y el rango suma sería todo este rango de celdas, que comprende la columna deuda de nuestra tabla número 1. Cerramos, damos Enter. Ya tenemos aquí el monto ejecutado hasta el momento es de 27.241,59 centavos. De la misma manera, hacemos para sumar todos los montos pendientes. Entonces utilizamos la función sumar si. El rango, entonces aquí sería la columna estado de solicitud de nuestra tabla número 1. El criterio lo tenemos aquí, que sería pendiente, que está en la celda I11. El rango suma lo tenemos aquí, que sería la columna deuda de nuestra tabla número 1. Entonces vemos que nuestro monto pendiente es de 44.731,53 centavos. Si sumamos los dos montos, tenemos un monto total de 71.973,12. Esto de aquí debe corresponder, si seleccionamos todos nuestros montos, debería ser lo mismo que tenemos aquí. Entonces, de esta manera hemos utilizado la función sumar si para saber cuánto es el monto que fue ejecutado y cuánto es el monto pendiente. Ahora vamos a ver cuándo se utiliza el rango suma opcional, es decir, cuando no se utiliza el argumento rango suma. Para ello las condiciones cambian. En este caso yo quiero saber a cuánto ascienden los montos mayores a 1.000 soles y a cuánto ascienden los montos menores de 1.000 soles. Entonces, para esto utilizamos la función sumar si.
En este caso, el rango vendría a ser nuestra columna deuda. Y el criterio sería la celda M10 que corresponde a montos mayores a 1000 soles. Entonces, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces vemos que los montos mayores a 1000 soles asciende a 65.746,81 centavos. Lo mismo hacemos para los montos menores a 1000 soles. El rango corresponde a la columna deuda y nuestro criterio sería nuestra celda M11 que corresponde a montos menores a 1000 soles. Y cerramos paréntesis, enter, y vemos que los montos menores a 1000 soles ascienden a 4.226,31 centavos. Entonces, ¿cuándo utilizar completo la fórmula y cuándo no? Va a depender de las condiciones a las que nos estemos enfrentando. Ahora vamos a ver la función sumar si conjunto. Entonces, primero vamos a ver su sintaxis. Que el primer argumento corresponde al rango suma. El rango suma corresponde a la columna o al rango de celdas que se sumarán si se cumplen los criterios que nosotros vamos a colocar. Este argumento es el único que se mantiene en toda la fórmula. Los demás argumentos van a depender de los criterios que nosotros vamos a evaluar. El segundo argumento corresponde al rango criterio 1 y el tercer argumento corresponde al criterio 1. Entonces, estos dos argumentos están relacionados entre sí. El tercer argumento corresponde al rango de criterio 2 y criterio 2, que también están relacionados entre sí. Entonces, el rango criterio no es más que la columna donde se encuentra el criterio a ser buscado. Y así también para el criterio número 2, que también es el rango de la columna o rango de celdas, donde se encuentra nuestro criterio número 2 a ser evaluado. Y si estos dos criterios se cumplen, entonces se realiza la suma. Entonces vamos a nuestro ejemplo para poder programarlo y ver cómo se puede utilizar. Entonces aquí nosotros tenemos una fecha límite y tenemos los criterios de ejecutado o pendiente. Entonces, lo que queremos es, por ejemplo, que nos diga cuánto es el monto que se ejecutó o no en una fecha específica. Vamos a colocar acá nuestra fecha. Nuestra fecha sería el 11 de diciembre, que sería esta fecha de aquí. Entonces tenemos un criterio de fecha y un criterio aquí de estado de solicitud. Tenemos dos criterios. Entonces para ello vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Esta función de aquí. Y el rango suma corresponde a todos los montos que se van a sumar si es que se cumplen los criterios. En este caso sería nuestra columna deuda de nuestra tabla número 1. El primer criterio que vamos a utilizar va a ser si el monto fue ejecutado. Entonces para esto nos pide el rango de criterios 1, que sería toda esta columna de nuestra tabla, que sería estado de solicitud. Nuestro criterio a ser buscado en este rango de celdas va a ser ejecutado, que sería nuestra celda I21. Ahora, el rango de criterio 2 va a corresponder a toda esta columna, que sería nuestra columna fecha de nuestra tabla 1. Y el criterio está en nuestra celda J19, que corresponde a la fecha. Como tenemos dos criterios, aquí termina la fórmula. Cerramos paréntesis, damos enter y vemos que en el 11 de diciembre se ejecutó 200 soles. Ahora, lo mismo vamos a hacer para el criterio pendiente. Entonces vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Nuestro rango suma corresponde a la columna donde están los valores a ser sumados, si se cumplen las condiciones. El rango criterio 1, en este caso, va a ser esta columna que nos busque todos los criterios que corresponde a pendiente. Y nuestro criterio número 2 va a corresponder a la fecha. Entonces nuestro rango fecha está en esta columna de fecha.
y nuestro criterio sería la fecha, que está en nuestra celda J19. La fórmula termina aquí, le damos Enter, y como el 11 de diciembre no se ejecutó nada, no tenemos nada. Pero vamos a colocar una fecha donde sí existe un monto pendiente, por ejemplo, el 12 de diciembre. El 12 de diciembre no existe un monto ejecutado, pero sí existe un monto pendiente, ¿no? Ahora podemos modificar esta fórmula para que nos sume todos los montos antes de esta fecha. ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a nuestra fórmula y aquí en nuestro criterio vamos a decir que busque todos los valores antes de esta fecha y lo sume. Entonces, con esto estamos viendo que hasta el 12 de diciembre se ejecutó 2.900 soles. Lo mismo hacemos para pendiente y vamos a ver cuánto es la deuda pendiente hasta el 12 de diciembre. Entonces sería menor, concatenamos y damos Enter. Entonces, antes del 12 de diciembre existió una deuda pendiente de 19.499,10 centavos. De esta manera podemos utilizar la función sumar si conjunto. Ahora vamos a ver el caso cuando nuestra columna de criterios se encuentra al lado derecho de nuestros valores a ser sumados. Entonces, para esto ya no podríamos utilizar la función sumar si. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? La función sumar si conjunto. Aquí nuestro rango suma corresponde a los montos donde se van a sumar si se cumplen las condiciones, y el rango criterio correspondería a la columna donde se encuentran nuestros criterios a ser buscados, y nuestro criterio sería la celda I10 que corresponde a ejecutado. Y aquí termina la fórmula. Le damos Enter y vemos que los montos ejecutados hasta la fecha fue de 27.241,59. Ahora, lo mismo podemos hacer para ver a cuánto asciende el monto pendiente. Entonces lo colocamos sumar si conjunto. El rango suma corresponde a los montos que se van a sumar. El criterio, el rango criterio está en esta columna. Y nuestro criterio dependiente está en esta celda I11. Y nuestra fórmula termina aquí. Le damos Enter. Entonces los dos montos y ya lo tenemos aquí. Hacemos una autosuma y vemos que se cumple lo mismo que habíamos hecho aquí. Entonces va a depender cuándo vas a utilizar la función sumar si conjunto o la función sumar si. Va a depender cómo está ordenada tu base de datos. Entonces hemos visto las diferentes maneras de cómo podemos utilizar la función sumar si y sumar si conjunto. Ahora vamos a programar nuestra función sumar si a través de Visual Basic de nuestro Excel. Pero antes de ir al programador, primero vamos a ver qué es lo que queremos. En la función sumar si vamos a utilizar un criterio y dependiendo de ese criterio que nos diga cuánto es el monto. Es decir, que nos vaya diciendo estos montos de aquí. Entonces aquí vamos a hacer que aparezca una lista de nuestro criterio. Vamos a datos y aquí en validación de datos vamos a colocar lista. Vamos a colocar lista y vamos a escribir el primer criterio que diga ejecutado y el segundo que nos aparezca como pendiente. Aceptamos y aquí tenemos los dos criterios, ejecutado y pendiente. Entonces vamos a ver que nuestro criterio está en la celda I29 y el monto se debe mostrar en nuestra celda J29. Además tenemos que tener en cuenta en qué rango se encuentra nuestro criterio a ser buscado. En este caso está en la columna F, que va de F6 a F32, y la columna donde están los montos a ser sumados está en la columna G, que va de G6 a G32. Entonces, teniendo en cuenta todos esos detalles, vamos a ir a nuestro programador y vamos a programar la función sumar si.
Y después vendremos a programar la función sumar si conjunto. Entonces presionamos al F11 para ir al modo programador. Nos posicionamos en la hoja número 1. Le decimos que queremos trabajar en esta hoja. Y aquí seleccionamos que los cambios se realicen cuando se realice una modificación o se carga un valor en cualquiera de las celdas. En este espacio vamos a programar la función sumarse. Entonces lo primero que vamos a crear son un grupo de variables que nos permita optimizar nuestro código. Acá ponemos variables. Entonces vamos a crear dos variables. La primera para nuestra columna de estado de solicitud y la segunda para la columna de deuda. Entonces vamos a crear una variable que diga rango de criterio, por ejemplo, ¿no? Puedes poner cualquier nombre, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de tipo variant, para no complicarnos. La siguiente variable va a ser también el rango, pero de deuda. Estas van a ser las variables generales. Ahora vamos a crear las variables, pero para la función sumar sí. Entonces, para nuestra función sumar sí, tenemos una variable que necesitamos, que es la variable criterio. En este caso, el criterio es texto, lo hacemos string. Y después necesitamos una variable donde se almacene nuestro monto o la suma que realiza dependiendo del criterio, que sería en J29. Entonces vamos a colocar aquí una variable que diga sumar sí. Este tipo lo vamos a hacer de tipo variant también, que va a ser números. Esta variable de aquí nos va a servir para almacenar la suma que se está realizando si es que se cumple el criterio. Entonces, una vez que tenemos nuestras variables creadas, vamos a definir las variables. Entonces, vamos a colocar aquí definir variables. Entonces, lo primero que vamos a configurar es nuestra variable de rango criterio. Vamos a copiarlo. Control C. Colocamos aquí set. Nuestra variable de rango criterio se encuentra en la columna F6 a F32. Entonces, esto sería igual a hoja 1 en el rango que va de F6 a F32. Ahora, para definir nuestro rango deuda, que va de G6 a G32, copiamos esta línea del código, copiamos esta variable, cambiamos aquí, ahora ponemos que esto va de G6 hasta G32. Ahora vamos a definir nuestra variable criterio, y esta variable se encuentra en la celda I29. Sería igual a hoja 1 y corresponde al valor que está en esa celda. Entonces ya tenemos definidas nuestras variables. Ahora vamos a programar la función sumar sí. Entonces para esto vamos a utilizar la variable sumar sí para que almacene lo que encuentra esa función. Entonces nuestra variable sumar sí sería igual a... Aquí vamos a llamar a nuestra función sumar sí. Y para llamar esta función llamamos aplicación en inglés. Aquí vamos a llamar a nuestra función. Y la función sería sum if. El primer argumento corresponde al rango, que sería nuestro rango de criterio. El segundo argumento corresponde al criterio. Y el tercer argumento corresponde a la columna donde se encuentra el rango de nuestra deuda, que corresponde a los valores que se van a sumar si se cumplen las condiciones, que sería rango deuda. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y si hemos escrito correctamente, automáticamente se corrige. Y como vemos aquí, se escribió mal.
sería criterio. Ahora, esta variable sumar sí se almacene en esta celda que sería J29. Entonces sería hoja 1, es decir, en nuestra celda J29. Es decir, que el valor de la celda J29 sea igual a sumar sí. Ahora vamos a ir a probarlo. Recuerden que cada vez que selecciones una celda, automáticamente se va a ejecutar el código. Por eso que ya tenemos aquí un monto. Y este monto corresponde al que tenemos aquí. Entonces nuestra fórmula o nuestro programa está funcionando. Ahora vamos a seleccionar el monto pendiente. Y como pueden ver, este monto también corresponde a lo que está aquí. Entonces nuestra fórmula está funcionando para la función sumarse. Ahora vamos a programar la función sumarse conjunto. Para ello también vamos a hacer un listado aquí en nuestro criterio. Vamos a datos y aquí vamos a decirle que se realice una lista. Las palabras de ejecutado y pendiente. Verificamos y ya lo tenemos aquí. Entonces, para la función sumarse conjunto, el criterio estará en la celda M29 y el monto se almacenará en la celda N29. Y adicional, vamos a crear una variable más para la fecha, que está en la celda J19. Entonces, para nuestra función sumarse conjunto, necesitamos crear más variables. Y aquí vamos a colocar variables para la función sumarse conjunto. Entonces aquí vamos a crear la variable sumarse conjunto. Y esto también va a ser tipo string. También vamos a crear una variable rango fecha. Y este es del tipo variant. Vamos a crear una variable que es criterio, pero ahora para fecha. Y esto es de tipo fecha. También vamos a crear una variable para que almacene la función buscar si conjunto. Y esta variable va a ser suma si conjunto. Y esto vamos a poner de tipo variable. Entonces ya tenemos nuestras variables para la función sumar si conjunto. Ahora vamos a definir esa variable. Lo que necesitamos saber es dónde se encuentra nuestro rango fecha. Nuestro rango fecha está en la columna C6 hasta C32. Entonces vamos a copiar nuestro rango fecha primero. Y vamos a setearlo debajo de esto. Sería C. Este va a ser igual a la hoja 1. Y que el rango se va desde C6 hasta C32. La siguiente variable sería nuestra variable criterio fecha. Vamos aquí y esto va a ser igual. Vamos a ver dónde se encuentra. Está en J19. Entonces esto va a ser igual a la hoja 1. Y esto es el valor de la celda J19. El siguiente es el criterio. Nuestro criterio se encuentra en la celda M29. Entonces, el criterio se encuentra en la hoja 1, en la celda M29. Entonces hemos definido todas las variables para la función sumar si conjunto. Ahora vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Para esta función vamos a utilizar esta variable que es suma si conjunto. Aquí vamos a llamar a nuestra función. Llamamos a la función
de sumas y conjunto sería sum if s. Entonces el argumento 1 corresponde al rango de los valores que se van a sumar. En este caso sería el rango deuda. Entonces el segundo y tercer argumento vamos a utilizar para el criterio de si la deuda fue ejecutada o está en pendiente. Entonces aquí sería, el primero sería el rango para criterio, que sería rango criterio. Rango criterio. Y el tercer argumento, el criterio, sería criterio SSC. El cuarto y quinto argumento corresponde al segundo criterio que queremos utilizar, que es la fecha. Entonces, en este caso, la fecha, el rango de fecha sería RNG fecha. Y el quinto sería el criterio que sería fecha, ¿no? O criterio fecha lo habíamos puesto. Y criterio fecha. Cerramos paréntesis y damos enter. Y como podemos ver, la fórmula automáticamente se corrige de acuerdo a las variables definidas. Entonces hemos hecho bien. Damos enter. Ahora, lo que esta variable está almacenando lo vamos a depositar en esta celda que sería en N29. Para ello vamos a copiar esto de aquí. Pegamos. Abrir un poquito. Copiamos esto de acá, va a ser igual a esto. Y aquí sería N29. Vamos a probarlo. Tenemos un error acá en tiempo de ejecución. Vamos a depurar y vamos a verificar aquí nuestro argumento. Entonces nos dice que está vacío, pero es porque hemos escrito mal rango fecha. Verificamos y no está como rango fecha, sino está como RGN. Modificamos aquí. Vamos a darle a actuar. También modificamos aquí para que todo sea igual. Y automáticamente nuestra fecha se está modificando aquí. Entonces de esta manera hemos corregido nuestra variable rango fecha. Ahora vamos a probarlo. Monto pendiente. Entonces verificamos que la fecha 12 de diciembre hay un monto pendiente de 3.647,31 centavos. Y esa misma fecha no se ejecutó nada. Ahora vamos a ver un monto donde sí se ejecutó. Por ejemplo, esta fecha, el 10 de diciembre. Vemos que se ejecutó 500 soles, pero no existe pendientes. Bien, de esta manera hemos terminado de programar las dos funciones. Ya queda a su criterio para que lo puedan utilizar de acuerdo a su necesidad. Gracias por llegar hasta esta parte. Si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas y conmigo será hasta un próximo video.